Ya, buenas tardes, ahora les voy a presentar sobre el tema que se relaciona con mi carrera, nutrición y dietética, que es desastres naturales, consecuencias en la salud e implementación de medidas alimentarias. Ya, los desastres naturales afectan de distinta manera a la disponibilidad de alimentos, el consumo de alimentos y la utilización biológica de los alimentos. Y estos a su vez afectan el estado nutricional de una población. Sin embargo, los desastres naturales tienen un impacto según el tipo de desastre, la duración del desastre y la magnitud del desastre. La disponibilidad o cantidad de alimentos se ve afectada principalmente por la destrucción de cultivos o destrucción de los almacenamientos de alimentos en casas o empresas. Y el consumo de los alimentos se ve afectado principalmente por la desorganización de la distribución de los alimentos. Por lo tanto, puede haber una buena cantidad de alimentos, pero si estos no se distribuyen bien, su consumo será bajo por el bajo acceso. La utilización biológica de los alimentos se ve afectada ya que las malas condiciones de higiene en momentos después del desastre, en cuanto al agua y otro tipo de alimentos, se generan infecciones gastrointestinales que disminuyen la absorción de alimentos y por lo tanto su utilización biológica. En base a este problema, la Organización Panamericana de la Salud propone implementar un programa alimentario eficaz. Y para que sea eficaz, ellos proponen que debe cumplir con 4 pasos. Primero, evaluar las provisiones de alimentos disponibles después del desastre, ya que, como dije, estos se afectan por la destrucción de cultivos y la destrucción de los almacenamientos de alimentos. Por lo tanto, se debe evaluar los alimentos disponibles. También determinar las necesidades nutricionales de la población. Y para eso se debe tener en cuenta la cantidad de habitantes, la composición y distribución de la población y también los alimentos disponibles. Como tercer punto, calcular las raciones alimentarias diarias y las necesidades de grandes grupos de la población. Las raciones alimentarias diarias se piensan como el abastecimiento de una familia de 5 personas para un mes aproximadamente. Y estas raciones deben componerse de 3 alimentos principales. Un cereal como alimento básico, una carne como fuente proteica básica y una grasa como una fuente concentrada de energía. También estos alimentos deben ser de bajo deterioro, de poco volumen y de fácil distribución. Como cuarto punto, vigilar el estado de nutrición de la población afectada. Para vigilar el estado de nutrición de la población se miden a niños, ya que estos son más sensibles a las carencias nutricionales y por lo tanto manifiestan los síntomas más rápido que los adultos, y para esto se utiliza el índice de masa corporal, que se categoriza como el mejor índice para evaluar las carencias nutricionales. Bueno, en base a lo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud, vamos a ver las medidas que se implementaron en Chile después del terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile. Al analizar la estimación de daños en millones de dólares, vemos que la mayor parte de los daños se debe a daños en el sector del área de la salud, en la agricultura y en transportes y telecomunicaciones, lo que son factores importantes en cuanto a la disponibilidad y consumo de alimentos. Por lo tanto, se evidencia la importancia de implementar un programa alimentario eficaz. También, dentro de las medidas de seguridad alimentaria, tenemos distintas organizaciones nacionales que proporcionan ayuda en esta situación de desastre. Y estas se clasifican en organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el CEPRE-DENAC, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres, el ADRA, que sería una Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pertenecientes a las Naciones Unidas. Ahora, si vemos las donaciones recibidas como ayuda después de este desastre, vemos que vienen mayormente de gobiernos extranjeros, en un 42%, luego de donaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, con un 21%, y en tercer lugar de empresas privadas chilenas, y luego en último lugar por organizaciones no gubernamentales.
Acá se ve que dos agencias, la UNICEF y la FAO, que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, proporcionan una gran cantidad de dinero para la ayuda en el sector de agua y saneamiento, para la prevención de para la prevención del desarrollo de infecciones, y la FAO en la agricultura para la restauración de la pesca en las zonas afectadas. Luego, si analizamos encuestas que hizo el gobierno después de este desastre, vemos que las actividades por las cuales las familias se organizaron fueron principalmente por abastecimiento de alimentos y agua, como se ve en esta tabla. Y esto evidencia aún más la importancia de implementar un buen programa alimentario. También, si analizamos el apoyo y la ayuda por parte de los vecinos, vemos que la mayor ayuda fue en base a alimentos, agua, leña u otros. Por lo tanto, se demuestra aún más la importancia de un buen programa. En Chile, el Departamento de Alimentación y Nutrición propuso 3 programas para proporcionar ayuda. El Programa de Alimentación Complementaria, o PENAC, el Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor, o PACAM, y el Programa de Control e Higiene de los Alimentos. Sin embargo, hubo distintos problemas. Por ejemplo, el lugar donde se preparaban los alimentos fueron en condiciones inadecuadas. También el PENAC tanto el PENAC como el PACAM no proporcionaron la cantidad de alimentos necesarios para la población, no fueron lo suficientemente necesarios en cantidad, y también los lugares o los establecimientos donde se almacenaron los alimentos funcionaban parcialmente, o no funcionaban. Por lo tanto, también, otro problema importante que ocurrió, que llamó mucho la atención, fueron los saqueos a supermercados, donde se vio que mucha gente robaba alimentos que se consideraban básicos. Sin embargo, también se vio otra gente que robaba alimentos que no fueron considerados básicos, como televisores o otro tipo de tecnología, lo que tuvo un gran impacto en las noticias a nivel nacional. Y bueno, como conclusión, a pesar de que Chile es un país altamente sísmico y tener conocimiento sobre esto, las medidas se implementaron inmediatamente después del desastre. Por lo tanto, no había un plan de ayuda antes de esto. También que Chile no cumple con las recomendaciones propuestas por la Organización Panamericana de la Salud, y por lo tanto se hace necesario el estudio de un buen plan alimentario para estar preparados ante un evento de igual o mayor magnitud, y así proteger a la población y sobre todo a los grupos más vulnerables, así como adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.